Gracias por la presentación. Pues como ha dicho Josema, yo os voy a hablar un poco del mundo de las fermentaciones y de cómo podemos utilizarlo nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿vale? Primero, supongamos que estamos en la medialuna fértil hace unos 6.000 años. La medialuna fértil es una zona que comprendía Mesopotamia y Egipto. Era una zona muy rica en nutrientes, el suelo era muy rico, entonces se podía cultivar mucho cereal allí. Fue donde nosotros empezamos a domesticar pues tanto el trigo como la cebada. Supongamos también que nosotros somos un sumerio, ¿vale? Y guardamos en una vasija de barro pues un poco de cebada o de trigo, ¿vale? Un grano. También hay condiciones de humedad. Podemos haberle añadido nosotros agua o haber condiciones de humedad en la vasija. Y también una cosa que no se sabía muy bien lo que era. Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. Bueno, da igual. Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde, ¿vale? Entonces, cuando pasó el tiempo, este sumerio probó esa bebida o ese líquido que había en la vasija y la representación gráfica de la cara es más o menos una cosa así, ¿vale? Se quedaron fascinados por ese sabor. Era una bebida muy nutritiva porque era prácticamente cereal y claro, nosotros pues cada vez esa era la primera bebida alcohólica, ¿no? que se originó, que se inventó, y nosotros hemos ido mejorándola con el tiempo, ¿vale? Nosotros hemos ido utilizando esos ingredientes, el trigo, el agua, bueno, el cereal, el agua y una cosa que pasaba sin saber muy bien por qué, hasta el año 822 después de Cristo. ¿Qué pasó en el año 822 después de Cristo? Que surgió el nuevo ingrediente que era el lúpulo, ¿vale? Ya se consideraría cerveza. Son los 4 ingredientes principales para la elaboración de cerveza: es agua, cebada, lúpulo y la levadura. El lúpulo es la flor femenina de una planta de la familia de las carnabiáceas, ¿vale? De la familia del cannabis, de la marihuana. Pero es una planta trepadora, como veis aquí son bastante altas. Nosotros utilizamos la flor femenina porque contiene unos compuestos que son tanto amargos como aromáticos y también se le atribuyen unas propiedades antimicrobianas, lo que ayudaba a la conservación de esta bebida. En el año 822 fue donde se encuentra por primera vez un tratado del funcionamiento de un monasterio benedictino en el que se describe el cultivo y la cosecha de este lúpulo, ¿vale? De esta planta. Entonces nosotros, por ejemplo, ahora mismo lo utilizamos en 2 formatos principales, que es la flor seca y la flor prensada, o sea, triturada y prensada, que es en formato de pellet, ¿vale? Entonces, una vez que os he planteado los ingredientes básicos, voy a hacer un recorrido por cómo se realiza todo el proceso de elaboración de la cerveza a día de hoy, ¿vale? Lo primero sería la cebada, ¿vale? La cebada nos llega en forma de malta. ¿Qué quiere decir la malta? Malta es un grano de cereal, normalmente malta de cebada, que ha sido parcialmente germinado y después ha sido tostado, ¿vale? Esto ya después explicaré por qué se hace. Esta malta se tritura con un molino y pasa a lo que se conoce como macerador. El macerador no es más que una olla en la que se mantiene constante la temperatura y le añadimos agua caliente y a 65 grados. Total, que aquí se hace una infusión de grano durante 1 hora a 65 grados y con eso se consigue la extracción de los azúcares que había en el grano de cebada, ¿vale? Estos azúcares ahora se encuentran en el mosto y esto se filtra, el mosto se pasa a la olla de cocción. Aquí tendríamos entonces un líquido muy azucarado y el grano, que ya le hemos quitado el líquido, se llama bagazo y se suele entregar como comida para el ganado local. Una forma de reutilización de los residuos. Entonces tenemos el mosto en la olla de cocción. Aquí lo que es llevar a ebullición el grano, o sea, el mosto. Esto se hace para 2 cosas. Primero, para esterilizar el mosto, es decir, que cualquier posible microorganismo que haya en la cebada o en el agua muera. Y aparte se añade el lúpulo, que es la flor esa que comentaba antes. ¿Qué pasa? Que, como he dicho antes, el lúpulo tiene 2 sustancias, unas que son amargas y otras que son aromáticas. Las sustancias amargas son los alfa-ácidos. Esos alfa-ácidos, a más de 85 grados centígrados, se isomerizan y se transforman en isoalfa-ácidos, que hace que sean más amargos. En cambio, los aceites esenciales, que esas sustancias aromáticas, se evaporan a altas temperaturas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si queremos una cerveza muy amarga, añadiremos el lúpulo al principio, para que todos los alfa-ácidos se transformen en isoalfa-ácidos. En cambio, si queremos una cerveza más aromática, que no se evapore tanto, lo tenemos que añadir al final para que no haya mucho tiempo de hervido, porque con la ebullición se evaporarían los aceites esenciales. ¿Vale? Entonces, una vez que ha finalizado esto, que es durante 1 hora el hervido,
Claro, aquí tenemos un líquido a 100 grados. A 100 grados no crece nada, como ya he dicho antes, para esterilizar. Entonces, primero tenemos que pasarlo por un enfriador, por un intercambiador de placas, que llega el mosto a unos 20 grados, ¿vale? Mosto frío, a unos 20 grados, que se introduce en el fermentador. Y aquí viene ese ingrediente secreto que he comentado antes, que hasta 1800, con el inicio de la microbiología, no sabía lo que era, ¿vale? Que es nuestra amiga la Saccharomyces. Entonces, Saccharomyces nos va a hacer durante toda la charla una visita, o sea, una guía por el maravilloso mundo de la fermentación, ¿vale? ¿Qué hace Saccharomyces? Saccharomyces coge la glucosa que hay en el grano de cebada, que como he dicho antes está parcialmente germinado, porque en el grano de cebada el azúcar está en cadenas largas, que se llama almidón. Pues esas cadenas largas la Saccharomyces no se la puede comer. Entonces necesita que el grano mismo rompa esos granos, o sea, ese almidón, y por eso se germina parcialmente, y ya se convierte en glucosa que es accesible y se la puede comer la Saccharomyces. Total, que Saccharomyces coge la glucosa, se la come y produce alcohol y CO2. Pero para Saccharomyces el alcohol y el CO2 es un residuo. Para nosotros es el producto de interés. O sea, nosotros queremos sacar cuanto más alcohol, mejor. Entonces, una vez que ha hecho estos Saccharomyces, la cerveza se pasa a un decantador. La fermentación suele durar entre 5 y 7 días, ¿vale? Una vez que se termina eso, se pasa a un decantador. Que lo que se hace con la cerveza es pasarlo a cada vez más frío, es decir, empieza a 18 grados, se va bajando gradualmente 2 o 3 grados cada día. Con esto se consigue que todas las partículas que hay en la cerveza bajen y se puedan separar por sedimentación. También se realiza la carbonatación, que esto es añadirle el gas a la cerveza. Hay dos formas de hacerlo, por CO2, es decir, yo cojo una bombona, le meto CO2 al tanque a 2 atmósferas y ese CO2 se diluye dentro del líquido y ya tenemos la espuma y el gas. Otra forma que se utiliza normalmente en las cervezas de estilo belga, por ejemplo, o en algunas cervecerías artesanales, es añadir azúcar. Este azúcar se añade justo previamente al embotellado y esto se llama refermentar en botella o refermentar dentro del envase. ¿Qué pasa? Que claro, tú al cerrar el envase herméticamente con azúcares, esa levadura que todavía queda dentro de la cerveza sigue comiéndose esos azúcares, pero al estar cerrado no se escapa el CO2, entonces se queda dentro. Y eso es cuando nosotros la abrimos, pues ya sale el CO2 y se escucha el típico pss de la cerveza. También se puede envasar en barriles, que son los que se suelen distribuir a los bares y a otro tipo de negocios. Y también incluso hay maduración en barricas de madera, que se está haciendo ahora también, y dan una cerveza más estilo sidra, parecido al vino. O sea, es una mezcla entre vino y cerveza. Y ya por último, pues el disfrute del cliente. Vale, entonces una vez que hemos visto esto, vamos a hablar un poco de los estilos. ¿Otra DAF, Homer? Nah, es viernes noche, Moe. Quiero probar algo especial. Bueno, vale. Aquí tienes una DAF, pero sueca. Mezcol. Oye, espera, ¿esto es una DAF? Me has pillado, está bien, toma esta. La garrapata roja. Audaz, refrescante y con un toque que no acabo de saber lo que es. Necesita más perro. Bueno, simplemente deciros que hay muchísimos tipos de cerveza, ¿vale? Esto os interesará más de uno, sobre todo por aquella zona, que existe una profesión que es la de catar cerveza, ¿vale? Ser juez de cerveza. Entonces, estas personas de aquí lo que están haciendo es catando cerveza y viendo si se asemejan o no al estilo al que se han presentado. Que sepáis que hay 34 categorías de cerveza y dentro de esas 34 se consideran más de 120 estilos de cerveza diferentes. ¿Esto en qué va en función? Va en función de los ingredientes que he dicho antes. Si la malta es más tostada o menos tostada, si el lúpulo es más amargo o menos amargo, el tipo de agua que se utiliza, la levadura también es muy importante. Por ejemplo, la Paulaner, ¿vale? Cerveza estilo Paulaner, Franziskaner, etcétera. Son cervezas muy diferentes al resto de cervezas que podemos tomar en los bares. ¿Por qué? Primero, tienen una gran cantidad de trigo, que eso hace que la espuma sea, por ejemplo, más densa. También son más turbias, son cervezas que no se filtran. Y por último, la levadura. O sea, si probáis una Paulaner, posiblemente le encontréis aroma a plátano o a clavo. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que la levadura, aparte de producir alcohol y CO2, también produce otros tipos de compuestos que son los ésteres, que son el típico aroma a plátano, o los fenoles, que es el aroma a clavo. Entonces, claro, en función de la cepa de levadura que se utilice, va a dar muchísimas variedades diferentes. Y simplemente que no dudéis en probar cerveza de todo tipo, ¿vale?
Voy a hablar también de otra bebida alcohólica que ha sido también muy importante en la dieta mediterránea, sobre todo, que es el vino. ¿Vale? El vino, la principal diferencia con la cerveza es que el azúcar se obtiene a partir de un fruto, que es la uva, en lugar de un cereal, que es la cebada. También deciros que, como la cerveza, hay muchísimas variedades de vino diferentes. ¿Por qué? Porque la variedad de vino depende sobre todo de la vid, de dónde está el viñedo, y eso depende de las condiciones climatológicas, de las condiciones del suelo, por ejemplo, de si ese año llovió mucho o no ha llovido mucho, ya puede cambiar ese año la uva. Pero bueno, para clasificarlo se consideran que hay 5 grandes grupos, que es el tinto, el rosado y el blanco. Después está el espumoso, que son tipo cava o lo que sea, y por último los vinos fortalecidos, que son los de Jerez. En el caso de nuestra zona, los de Jerez, pero hay otros vinos fortalecidos, ¿vale? El vino se hace con la fruta la uva, con la fruta de la vid, que tiene 3 partes principales. Está la pulpa, que es donde se encuentran todos los azúcares. Hay azúcares fermentables, es decir, glucosa, fructosa, sacarosa, que son los azúcares que se puede comer la levadura, y azúcares no fermentables como la pectina o la goma, ¿vale? Estos azúcares que no se pueden fermentar le dan cuerpo al vino, es decir, le da una especie de ser más denso dentro de la boca. Por otro lado tenemos las pepitas, que es donde se encuentran también los famosos taninos, que es del vino, es decir, los taninos son sustancias astringentes y que pueden dar también sabores herbáceos o algo así, o un poco ácidos en el vino. Y bueno, en algunos vinos tintos son deseables, pero por ejemplo en vinos blancos no son deseables. Y el ollejo es la piel de la uva, y es donde se encuentran sobre todo las sustancias colorantes. Por ejemplo, en el vino tinto es de donde se obtiene el color rojo. Y aquí tenéis varias variedades de uvas tintas y uvas blancas. Y como he dicho antes, en función de la variedad de uva se va a obtener un vino diferente. Nos suena el palomino fino, que es el que se utiliza para el vino fino, el albariño, el moscatel, Pedro Jiménez, tempranillo, ¿vale? En función de eso, de la región donde se cultiva y del tipo de uva, pues ahí tenemos infinidad de combinaciones también para producir vinos diferentes. Os voy a explicar brevemente cómo se elabora tanto el vino tinto como el vino blanco, pero primero quiero haceros un pequeño zoom a la piel de la uva, ¿vale? En la piel de la uva nos volvemos a encontrar al primo hermano de la Saccharomyces, que esta vez es Saccharomyces cerevisiae, variedad Bayanus, ¿vale? Esta variedad es característica de la uva. Entonces, esta Saccharomyces, que está en el viñedo, en el ambiente del viñedo, se alimenta de la glucosa, sacarosa y fructosa que hay en la uva y produce el alcohol y el CO2 que hemos dicho antes, ¿vale? Pues eso, la uva se estruja y se despalilla, es decir, se le quita las ramitas que puedan tener, y en el caso del vino tinto se macera y se fermenta en la fermentación alcohólica junto con los ollejos. Esto quiere decir que ahí es donde se consigue el color, es decir, en esa maceración y fermentación hay una transferencia de color desde el ollejo al mosto, ¿vale? Después se descuba, es decir, se retira, se separa los ollejos, las pieles y todo eso del mosto, se prensa para extraer toda la cantidad de líquido que haya, se vuelve a introducir en un fermentador y en este caso se realiza la fermentación maloláctica, que ya no intervienen Saccharomyces, sino intervienen otras bacterias que lo que hacen es alimentarse del ácido málico, que es una sustancia que hay en el vino, que es muy ácida. ¿Qué pasa? Que nosotros de tanta acidez no nos interesa en el producto final. Entonces, esta fermentación maloláctica transforma el ácido málico en ácido láctico, que es menos ácido para nuestro paladar. Entonces conseguimos reducir la acidez del vino final. Y ya lo podemos estabilizar, filtrar opcionalmente, lo embotellamos, y esto se consideraría un vino tinto joven, es decir, un vino tinto que se va a consumir en ese mismo año. Pero también podemos añadirlo a una barrica, normalmente de roble. Esto se llama crianza, ¿vale? La crianza, pues en función del tiempo que se tiren en la barrica, va a ser vino de crianza, vino de reserva o vino de gran reserva. Una vez que finaliza la crianza, pues lo mismo, se embotella, también se puede realizar una crianza en la botella y se distribuye al consumidor final. En el caso del vino blanco es mucho más simple que en el caso del vino tinto. ¿Por qué? Porque nos quitamos la parte de la maceración junto con los ollejos, simplemente prensamos, separamos el mosto de la piel, lo fermentamos y ya lo envasamos y lo distribuimos. Es mucho más simple que el vino tinto. Y ahora os quería hablar también de eso que he dicho antes, de los vinos fortalecidos, en concreto de la región de Jerez, ¿vale? De los vinos de Jerez. Tenemos, por ejemplo, el Pedro Jiménez, que es así oscuro, muy dulzón. Tenemos el vino fino, que es más seco en boca, un poco más áspero. Entonces, ¿cómo se realizan estos vinos?
Pues se utiliza un sistema que se llama de soleras y criaderas, ¿vale? La solera es una fila de barricas que hay en el suelo, por eso se llama así, ¿vale? Y después está encima la primera criadera, encima la segunda, puede haber varios pisos, ¿vale? Yo he puesto 2 por reducir el espacio, el tamaño. Entonces, imaginamos que este año queremos envasar un vino fino, por ejemplo. Pues cogemos 1/3 de la solera y lo envasamos. ¿Qué pasa? Que ahora esta solera hay que rellenarla. Se rellena con vino de la primera criadera. Se va rellenando, entonces tenemos ahí el tercio ocupado. Ahora tenemos que rellenar el espacio que ha dejado vacío en la primera criadera con vino de la segunda criadera. Se rellena y esta segunda criadera, bueno, o la más superior que haya, se rellena con el vino de sobretabla, que es el vino que se elabora ese año con la vendimia de ese año, ¿vale? Entonces ya tendríamos finalizado el proceso. ¿Qué hace característico a este vino, a estos vinos de soleras y criaderas? Pues que, por regla general, no suelen tener un año de expedición, es decir, tú no puedes decir este vino es de 2017. ¿Por qué? Porque el fino que ha salido de aquí es de 2017, 2016, 2015, 2014, o sea, es una mezcla de todos los vinos que han ido pasando por esa barrica, ¿vale? Eso tiene otra consecuencia, que es que ahí se están mezclando muchos vinos diferentes. Y si en algún momento se rompe el equilibrio que hay delgado entre los microorganismos que hay en la barrica, esa barrica se puede echar a perder. Eso es una desgracia para la bodega. ¿Por qué? Porque estas barricas pueden tener 50 o 60 años, tienen unos microorganismos muy definidos y en equilibrio constante, porque también evitan la oxidación del vino, se forma el velo de flor, que es una capa de microorganismos que se forma encima del vino para que no se oxide. Total, que esto hay que preservarlo muy bien y para eso están los maestros enólogos de las bodegas que se encargan de mezclar en perfecta proporción los vinos de cada año. ¿Vale? Y finalizando con esto, pues vamos a hablar de otra cosa que también es muy importante en nuestra gastronomía, como son los lácteos. ¿Vale? De lácteos voy a hablar de 2 cosas. Primero, el yogur. ¿Vale? Yo he traído aquí un poco de yogur hecho en casa, ¿vale? Ahora explico cómo se hace. Pero es yogur natural, con leche y yogur, ¿vale? Y después también tengo gránulos de kéfir, que ahora los pasáis por ahí si queréis. Ahora os voy a explicar. Os quiero presentar a otro microorganismo, ¿vale? Que es el amigo Lactobacillus acidophilus. ¿Vale? El amigo Lactobacillus acidophilus, ¿qué hace? Coge la leche. La leche tiene un azúcar que se llama lactosa, ¿vale? No es más que un disacárido de glucosa y galactosa. Pues este Lactobacillus rompe ese disacárido, es decir, la rompe en glucosa y galactosa, y se alimenta de la glucosa, igual que los otros, ¿vale? Al alimentarse de la glucosa, lo que produce como residuo es ácido láctico, ¿vale? El ácido láctico, ¿qué hace? Baja el pH de la leche, porque es un ácido, baja el pH y coagula la leche, ¿vale? La corta. ¿Por qué? Porque en la leche hay una proteína que se llama caseína, que cuando se disminuye el pH se desnaturaliza. Desnaturalizarse quiere decir que se rompe, se deforma, o sea, pierde su estructura y precipita. Entonces se forma ese líquido denso que es el yogur, ¿vale? Que puede ser un yogur más líquido o los yogures industriales son un bloque. Con el kéfir pasa exactamente lo mismo. El kéfir, lo que pasa es que en vez de ser solo lactobacillus, es una mezcla de levaduras y lactobacillus. Y hacen lo mismo, lo que pasa es que si veis ahora el gránulo, es como una esponjita. La levadura lo que hace es poner el soporte físico y el lactobacillus lo que hace es comérselo y darle un poquito de glucosa a las amigas levaduras. Y por último, el queso, que también forma parte de los lácteos, es igual que el yogur, solo que hay un ingrediente adicional, que es el cuajo, ¿vale? En el caso del yogur se parte de leche cruda, que puede ser leche de vaca, leche de cabra o leche de oveja, y por ejemplo en la elaboración industrial del queso lo que se hace es primero esa leche se pasteuriza, es decir, se mata todos los organismos que haya. Después se estandariza. La estandarización quiere decir que si tiene mucha grasa le añadimos un poco de agua, si tiene mucha agua le añadimos un poquito de grasa, para que el queso siempre salga con la misma proporción. Por eso son industriales, porque siempre el lote tiene que ser igual. En cambio, en la elaboración tradicional, los lotes pueden variar un poco, porque se utiliza únicamente leche cruda. Y la leche cruda puede ser, igual que hemos dicho con la uva, que en función de la lluvia que haya va a salir de una forma, la leche sale igual. Si un año llueve mucho y hay mucha hierba, la vaca o la oveja come más. Y si un año hay menos agua y menos hierba, pues la vaca come menos, ¿vale?
Total, que la leche cruda tiene sus cultivos propios, sus cultivos iniciadores, que son propios de la ubre de la vaca o de la ubre de la cabra o lo que sea, que son también del género Lactobacillus, coagulan la leche. Y también se suele añadir cuajo, que procede o del cardo, que es cuajo vegetal, es una enzima que lo que hace también es cuajar la leche. O cuajo vegetal, que procede del cardo, o cuajo animal, que procede del estómago de los rumiantes. ¿Vale? Esto lo que consigue es una cuajada, es decir, se forma un bloque sólido de cuajo, que después se corta, se agita y se calienta para hacerlo un poquito más manejable, se escurre el suero, es decir, nos deshacemos de la parte líquida y nos quedamos con la parte sólida. Esta parte sólida se sala y ya esto se puede envasar como queso fresco, es decir, el queso Burgos o lo que sea, es simplemente una cuajada un poco salada. Y también, si lo queremos madurar, se suele prensar para extraerle toda la cantidad de agua que tenga, todo el suero que le quede, y se lleva a una cámara de maduración. ¿Vale? En la cámara de maduración ya no afectan tanto estos cultivos iniciadores, que también siguen comiendo, sino que también afectan otros cultivos que se suelen poner en la corteza, como son el penicillium, por ejemplo el roquefort, o de otro género, ¿vale? Son hongos, que están en la propia cámara también, en el ambiente de la cámara. Y estos organismos lo que hacen es alimentarse tanto de los ácidos grasos que hay en la leche, es decir, de la grasa, como de las caseínas, de las proteínas. Y producen otros compuestos aromáticos, como pueden ser el ácido butírico o el ácido fórmico, que es el característico olor a pie del queso, ¿vale? Esos son este tipo de aromas. Y ya está. Por último, también quería presentaros otro súper importante en nuestra gastronomía, como es el pan, ¿vale? Yo he traído aquí un pan que hice el otro día, que es pan de masa madre, ¿vale? El pan, sus ingredientes principales son tres, son harina, agua y levadura, ¿vale? Lo que pasa es que yo, en vez de añadir levadura industrial, pues quise añadir masa madre, que todo el mundo tiene ahí un poco de mito sobre la masa madre, qué es, no sé qué, la tienen que pasar de un sitio a otro. Vale, pues también, bueno, el pan pasarlo si queréis por ahí, eso es pan, olerlo porque huele un poco, huele bien. No me quedó muy cocido, ¿vale? No tiene una corteza muy crujiente, pero bueno. Esto es la masa madre, ¿vale? Que también la hice para hacer el pan. La masa madre, os la presento aquí también, ¿vale? La masa madre lo que se alimenta es de la glucosa que hay en la harina, ¿vale? Se alimenta de la glucosa. La masa madre no es solo Saccharomyces cerevisiae. La levadura que te venden de panadería sí es exclusivamente Saccharomyces cerevisiae. En cambio, la masa madre es una mezcla de Saccharomyces y Lactobacillus, ¿vale? Que están ahí de lejos. Toma, pasa esto por ahí. Bueno. Y lo que hacen es comerse la glucosa y producir también alcohol y CO2, es lo mismo que la cerveza y el vino. Y nosotros tendríamos un tarro pues tal que así, ¿vale? Esa burbuja de CO2 es lo que hace que la masa suba y parece que está rebosando. ¿Cómo se hace masa madre? Bueno, la masa madre es súper fácil de hacer, lo que pasa es que requiere un poco de paciencia. Tú coges un poco de harina de centeno integral o harina de trigo integral, pero cuanto más integral mejor, ¿vale? ¿Por qué más integral? Porque es en los campos de trigo, en los campos de cebada, donde están estos microorganismos, ¿vale? Esto se encuentra de forma natural, igual que en la uva se encontraba la Saccharomyces. En la corteza, o sea, en la cascarilla del grano, se encuentran estos organismos y lo que nosotros hacemos al mezclarlos con agua y harina, es iniciar el cultivo, es decir, iniciar esa puesta en contacto con la glucosa y que empiecen a comer. El primer día no se van a ver burbujas, porque hay muy poco, o sea, esto es súper poco en el grano. ¿Qué pasa? Que si tú cada día quitas la mitad de masa madre y añades nueva harina integral y agua, ese cultivo cada vez se va a hacer más fuerte, va a tener más cantidad de microorganismos dentro del cultivo. Total, que al final, cuando pasen 3 o 4 días, vamos, con el calor que ha hecho, eso en 4 días se hace. Cuando haga frío en invierno, pues será un poquito más lento. Entonces, tendréis una masa que en unas 4 horas duplica su volumen. ¿Qué quiere decir que duplica su volumen? Que está lista para fermentar un pan. Lo que pasa es que es un pan que fermenta mucho más lento que un pan industrial, o sea, con levadura industrial. En levadura industrial, pues en 20 o 40 minutos tiene la masa subida a lo mejor. En masa madre, ese pan que tienes por ahí, tardaba 3 horas en duplicar su tamaño. Es un poco más lento, pero es un pan que te aguanta más tiempo. Ese pan lo hice hace 4 días y todavía estaba un poquito blando, que para tostada vale. Y ya está, simplemente eso, que sepáis cómo se hace la masa madre, que es una cosa que no es tan difícil de hacer en casa. Todo lo que he hecho, o sea, todo lo que he enseñado lo he hecho yo en casa y se puede hacer. Y ya está, para terminar,
Simplemente que hagamos una pequeña reflexión sobre el uso de los fermentados, porque yo he escuchado un montón de veces gente que me dice, pero Víctor, comer fermentado es bueno para el intestino, porque me han dicho que es bueno comer lácteo, por ejemplo, para la flora intestinal. Bueno, que sepáis que la comunidad científica no ha llegado a ningún consenso en cuanto a si eso es bueno o no. O sea, de hecho, ninguna autoridad alimentaria, como puede ser la EFSA, la European Food Safety Association, que es la que se encarga de certificar que algo es saludable, sano para la población en Europa, no admite ningún reclamo publicitario que diga que algo es saludable. Por ejemplo, el bífido no te pueden decir que es bueno para tu organismo, te dicen que ayuda al tracto intestinal o favorece no sé qué, pero no te pueden decir es bueno para ti o es bueno para curar no sé qué, porque no se ha demostrado que sea así. Por otro lado, que el consumo de bebidas fermentadas alcohólicas, ¿vale? Dejando solo, cerveza y vino y sake y todo el tipo de bebidas alcohólicas, conlleva un riesgo que es el consumo de alcohol, ¿vale? Que es un riesgo y puede producir daño hepático. Entonces también he escuchado gente que me dice, no, pero es que una copa de vino al día, porque se ha descubierto que hay una sustancia, que eso es cierto, hay una sustancia en el vino que se llama resveratrol, que se ha demostrado en el laboratorio que tiene propiedades anticancerígenas, pero se ha demostrado en el laboratorio cogiendo una gotita de resveratrol, echándosela a un cultivo en una placa de Petri de una célula tumoral, y es verdad que se ha visto que reducía el tumor, pero eso no es lo mismo que decir que tomarte una copa de vino te va a ayudar a tener menos cáncer, no es lo mismo, porque de hecho tomarte una copa de vino tiene más riesgo por el hecho de consumir alcohol que por lo que te pueda salvar o reducir el riesgo, ¿vale? Y simplemente que me he dejado un montón de cosas en el tintero, ¿vale? Un montón de fermentaciones, y aquí quería dejar unas menciones honoríficas para que ahora me preguntéis lo que queráis. ¿La puedo cortar? Ya está, ¿vale? Esperaba que alguien gritara tequila, de verdad.